contra las mujeres es absolutamente específica. La violencia de género puede ser contra las mujeres, contra varones, contra todo aquel que no sigue con la norma, llamémosle el mandato de heterodesignación, contra personas bisexuales, homosexuales, lesbianas, etc. Entonces, a mí me parece que apunta bien al objetivo el decir contra las mujeres, sean o no sean heterosexuales, como diferente de los otros géneros, que sí son muchos, pero que al decir contra las mujeres historiamos el tema de la violencia. Género se emplea hace, no sé, de los 80 en más. En cambio, mujeres, desde los orígenes de la historia, la vemos y la vemos claramente manifiesta, ¿no es cierto? Entonces es como situarla históricamente, ver lo rancia que es, lamentablemente, su eficacia, y circunscribe perfectamente el grupo al que va dirigido. Mujeres heterosexuales o no heterosexuales. Podríamos hablar de lesbofobia, y entonces también vamos específicamente a las mujeres no heterosexuales. Pero si yo digo género, incluyo varones gay, incluyo bisexuales, incluyo a todo el mundo, porque todos tenemos un género, es decir, todos nos hemos generizado de alguna manera, más ortodoxamente, menos ortodoxamente, más disidentemente, menos disidentemente, pero no podemos pensar en un ser humano que no tenga un género. Entonces sería violencia contra todos y nos resta especificidad en el objetivo al que nos referimos. Efectivamente, la violencia contra las mujeres tiene más visibilidad, y en los últimos años ha cobrado mucha más visibilidad, sobre todo debido a la sanción de la Ley Integral de Protección de las Mujeres contra la Violencia. Ahora, si históricamente es más o menos, no lo sabemos, porque los registros que tenemos son incompletos, son precarios, son recientes, es decir, no podemos hacer una curva histórica para ver si efectivamente son más. Los visibilizamos más, primero por los medios de comunicación que han tomado cartas en el asunto. A veces se visibilizan con lo que una italiana, Marzano, dice espectacularización de la violencia, es decir, se hace un espectáculo en torno a la violencia más que una denuncia de la violencia. Y por otro lado, la segunda parte de tu pregunta tendría que ver con que efectivamente cuando en un modelo patriarcal, quienes siempre se han considerado, comillas, superiores, y no estoy diciendo individualmente cada varón, sino estructuralmente en mejor situación, en algún sentido más que el resto de la población, incluyo mujeres, puedo incluir no heterosexuales también, o no blancos, por ejemplo, se genera lo que yo denomino una violencia reactiva, es decir, es una especie de manifiesto contra a este intento de igualación, a este intento de romper con una jerarquía que muchas personas, varones, viven como una amenaza al lugar que ocupan. Por supuesto que las psicólogas y los psicólogos tendrán mucho que decir al respecto. Yo lo veo desde lo estructural, es decir, nadie deja un lugar de poder, nadie en su conjunto deja un lugar de poder voluntariamente. Es decir, generalmente hay circunstancias que mueven a que lo deje, y es más difícil dejarlo por propia convicción que dejarlo porque hay leyes o hay denuncias o hay visibilización en el espacio público, etc. Entonces a mí me parece que hay elementos como un componente más dentro de muchos otros que constituyen esto que yo por lo menos llamo la violencia reactiva, o la reacción en contra de perder los lugares de privilegio que históricamente se han tenido y que se consideran naturales.
En realidad es una puja de derechos, la garantía como un derecho y la reparación de la víctima como otro derecho. Es la sociedad, muchas veces, en cada caso, la que exige lo uno o lo otro, muchas veces por circunstancias que son muy difíciles de desagregar y que a veces son aleatorias. La juventud de la muchacha involucrada, el hecho de que ella fuera militante, feminista y que realmente trabajara en contra de la violencia y morir por la propia violencia contra la cual ella luchó, tal vez el perfil del acosador o del potencial victimario, es decir, hay circunstancias que son de muy complejo análisis, el momento político, el gobierno, la mayor participación de la justicia en este tipo de casos porque se denuncian con mucha mayor asiduidad que hace unos años, han llevado a que la atención que hasta cierto momento estuvo más del lado de las garantías, de repente comience a exigirse del lado de las víctimas, como derecho de las víctimas a la reparación. La víctima ya está muerta, es imposible repararla, es una pérdida que no puede volverse atrás, pero las familias o los allegados, las allegadas, las otras muchachas comienzan a exigir también porque se han empoderado respecto de sus derechos. Es decir, una vez que se desnaturaliza la violencia, evidentemente quien la ha padecido silenciosamente por siglos, lo pongo como un sujeto abstracto, de repente empieza a hacer lo que Luz Irigaray decía, y qué pasa si el objeto comienza a hablar. Bueno, el objeto, comillas, histórico, comienza a hablar, a exigir, a pedir que se reparen sus derechos, sus familias lo mismo, y en consecuencia tenemos esta tensión, esta fuerte tensión, que mueve a un debate. Yo creo que es un debate social necesario. ¿Qué límites le vamos a poner a las garantías de aquellas personas que han cometido crímenes aberrantes? En principio defiendo la universidad pública como un lugar donde formamos ciudadanos igualitarios. Eso es en principio lo que yo querría rescatar. Y como derecho de ciudadanía, vivir una vida libre de violencia a mí me parece fundamental. Cuando digo derecho de ciudadanía, digo varones, mujeres, blancos, de todos los colores que podamos pensar y matices, de todas las opciones sexuales que podamos pensar y de todos los lugares de nacimiento, etnias, etc. Es decir, yo tomo el concepto de ciudadanía como un concepto amplio que abarque a todos aquellos que en este momento somos ciudadanos de este país, que tiene rincones a los cuales la verdad que los derechos de ciudadanía no llegan, de las mujeres y de los varones. Entonces creo que el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres y de violencia en general es obligación de un Estado y de una sociedad reclamar y luchar por eso. La universidad pública creo que tiene la herramienta de la educación común, de la educación para todos igual, de revisar sus propios preconceptos que puedan estar implementados por quienes somos miembros de la universidad pública. La universidad pública, uno podría decir, es una entelequia que se pone en práctica en quienes trabajamos en ella, ¿no es cierto? Y como sujetos humanos que somos, tenemos nuestras limitaciones. Quizá algunos tengamos preconceptos o prejuicios que tenemos que hablarlos, tenemos que dialogarlos, tenemos que obligar a que los veamos y no solamente sacarlos de los programas, sino de nosotros mismos. Es decir, muchas veces algunos son conscientes y otros no. Entonces me parece que ese examen de quiénes somos los que defendemos la educación pública y qué preconceptos o prejuicios portamos es parte del debate que nos debemos como entidad que desborda en la sociedad en la formación de ciudadanos iguales.